Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. El honor es mío estar acá. Desde que llegué me han atendido de manera espectacular. Así que tendría que estar un rato agradeciendo primero a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, a la doctora Leiva, a la presidenta del Superior Tribunal, acá el vocal que nos acompaña también, y el vocal recién ingresante. Y bueno, saludarlos a todos. Realmente estoy muy agradecido y me parece que seguro yo voy a aprender mucho más de lo que les puedo brindar, pero bueno, me voy a beneficiar doblemente, no solo conocer Posadas, sino que voy a aprender de ustedes. La idea de hoy es, vamos a intentar primero explicar la legítima defensa desde el concepto tradicional y original y cómo al agregarle la perspectiva de género al concepto tradicional que conocemos todos de legítima defensa, ha hecho que se modifique de manera notable. Entonces yo, que no suelo traer anotaciones, pero esta vez la voy a hacer en algunas partes porque cuando haga un breve recuento histórico de la jurisprudencia de la Corte, van a ver el cambio notable que se ha dado, y recién la doctora Leiva hacía mención a que si esta perspectiva de género que hoy sigue creciendo, la hubiésemos tenido 20 años atrás, habría que hacer realmente un estudio de eso, porque creo que cambiarían diametralmente las sentencias que se han dictado, de todos los tribunales, por supuesto de la Corte también. Yo voy a dividir esta charla. Primero voy a hacer una referencia artística que creo que nos va a servir para relacionar con el tema. Después voy a hablar un poco de lo que hizo la Corte en temas de género, la jurisprudencia de la Corte respecto de la legítima defensa. Voy a hablar de 3 fallos de la Corte Suprema y después voy a hacer una breve conclusión, y me encantaría que podamos seguir debatiendo después y entre todos aprendamos y lleguemos a algunas conclusiones. Como si esto fuese un poco del método socrático, la mayéutica, y a través de preguntas y respuestas podamos acercarnos a la verdad. Bueno, la mayéutica significaba partera, así que cabe justo para el tema de género, ¿no? La referencia artística que les quería hacer, y permítanme hacer un cuentito. Jean-Léon Gérôme fue un pintor y academicista francés del 1824, murió en 1904, y pintó una pintura que se llama, tiene distintos nombres, pero es La verdad desnuda saliendo del pozo. Otros le dicen La verdad desnuda saliendo del pozo con un látigo furibundo que va a acechar a la humanidad, ¿no? Un poco largo. Bueno, lo cierto es que Jean-Léon Gérôme, cuando hizo este cuadro, después pueden googlearlo, la imagen es una mujer desnuda saliendo de un pozo. Cuando hizo este cuadro pensó en Demócrito, un filósofo griego que decía que la verdad era lo más importante. Y la historia del cuadro y la interpretación es la siguiente, acá viene el cuento. Estaban la verdad y la mentira frente a un lago, y la mentira se desnuda, se mete en el lago y la invita a la verdad a entrar al lago. Bueno, la verdad duda un poco, al fin de cuentas se convence, ingresa, se saca la ropa e ingresa al lago. Están las dos en el lago disfrutando la calidez del agua, y en un segundo la mentira sale rápidamente del lago, se pone la ropa de la verdad y escapa. La verdad quedó en el lago sola, desnuda, y sale del lago y tiene que tomar una decisión. Si salir desnuda y ir espantando a la gente, o si ponerse la ropa de la mentira. La verdad decide salir desnuda y perseguir a la humanidad porque cree en la mentira que está disfrazada de verdad. Y esta historieta, que parece media sacada de contexto, en realidad la uso ilustrativamente porque
lo más importante, y más aún en temas de perspectiva de género, es conocer la verdad y que se visibilice lo que pasó en el caso en concreto. Y esto también es algo que deriva de la Convención de Belén do Pará, no es algo que por supuesto lo digo yo, sino conocer la verdad. Por eso, y ahora lo vamos a ver más adelante, hay un fallo de la Corte Suprema que se llama Góngora, que hago una mención muy rápida, después lo voy a mencionar con más profundidad, que prohíbe que se utilicen métodos alternativos de solución de conflicto, en este caso puntual era una probation o suspensión del proceso a prueba, porque eso evita visibilizar el hecho, y en los casos de violencia de género necesitamos visibilizarlo y necesitamos, si corresponde, por supuesto, una condena. Y para ello, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos es un juicio, para conocer por lo menos la verdad procesal. Si llegamos a la verdad en el sentido más puro de la palabra, bueno, bienvenido también, pero hay que escuchar a las mujeres en los casos para entender por qué se llegó a esto y el contexto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, al respecto de la verdad también podría mencionar que en la mayoría de las universidades de acá y del mundo, uno de los lemas, lo deben haber visto todos ustedes, uno de los lemas es Lux y Veritas, ¿no? Son los conceptos filosóficos que fueron quedando y la importancia de ello. Bueno, hay que volver a ello. Y parte de volver a ello es que los casos de violencia de género lleguen a juicio, se resuelvan y se visibilicen y las mujeres puedan expresar, sin que esto termine siendo una revictimización, la situación que vivieron y por qué en el contexto, ahora vamos a hablar de legítima defensa nosotros, por qué en el contexto en que se encontraba se terminaron defendiendo, sea con un cuchillo, un destornillador o incluso, como explica el profesor alemán Klaus Roxin, con un arma. ¿Cómo se llegó a eso? Sacado de contexto parecería que no es legítima defensa. Ahora, cuando hay perspectiva de género, contexto y la mujer puede contar todo lo que pasó antes, la perspectiva cambia y en esa perspectiva, que es una perspectiva creo mucho más evolucionada que la que teníamos antes, llegamos a conclusiones mucho más justas porque conocemos la verdad. Respecto a la capacitación que hace la Corte, y sé que también se hace en todo el país, nosotros lo primero que tenemos que recordar es que la Convención de Belén do Pará fue sancionada 2 meses antes de la reforma constitucional nacional en el año 94. Ello implica que en el momento que hicimos la reforma constitucional se incorporó a la normativa que tiene que regir. Por lo tanto, no estamos hablando, cuando hablamos de la Convención de Belén do Pará, de meras interpretaciones, porque la Convención en muchos artículos habla de cuestiones que obliga a los jueces a realizar, como por ejemplo, no tapar la verdad mediante un método alternativo de conflicto. Entonces, no sé si, podemos discutirlo ahora, si hay tanta capacidad discrecional en algunos casos de violencia de género como algunos tribunales vienen aplicando. Pero bueno, eso fue en el año 94, la reforma, y yo creo que uno de los primeros hitos a destacar fue la incorporación de la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Argibay a la Corte Suprema en el año 2004 y 2005, donde a partir de allí se comenzó a capacitar a, por lo menos la Corte, en cuestiones de perspectiva de género. Después tenemos, el 14 de abril de 2009 se sancionó la Ley 26485, que es la protección integral para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y erradicar la violencia contra las mujeres. 9 días después de esa sanción, la Corte Suprema, acordada 13/2009, creó la Oficina de la Mujer, que empezó a capacitar a todo el personal de la Corte Suprema y a generar replicadoras por todo el país y replicadores. Esto seguramente sucedió acá también. Bueno, la Oficina de la Mujer, a través de un proceso de sensibilización en la perspectiva de género, comenzó a atender 24 horas del día, los 365 días del año, a trabajar con los juzgados de manera coordinada. Y otra cuestión o antecedente
en el año 2016 se habilitó el aula virtual de la Oficina de la Mujer. Se desarrolló un sistema de registros, ¿sí? de todos los talleres que se hicieron y de los feminicidios. Eso lo pueden ver en la página de la Corte, en el link de la Oficina de la Mujer también pueden ver todos estos datos. Y además de ello, todos estos casos, si ustedes en algún momento se toman el trabajo de comparar los femicidios que indica el Ministerio de Seguridad y las estadísticas con la de la Corte, van a ver que no son las mismas. La Corte ha tenido conceptos muy claros y estrictos respecto de cuándo es un femicidio y cuándo no. Incluso hemos advertido, por voluntad que nos pusimos a leerlo, no porque nos hayan mandado, que en las estadísticas del Ministerio de Justicia, y esto no es una crítica, por favor, a ningún organismo, se incluían, por ejemplo, mujeres que habían fallecido en un accidente de tránsito. Entonces, bueno, las estadísticas ahí, creo que ahora lo modificaron, igual, para ser honesto, creo que lo corrigieron, pero hace 3 años estaban mal, o por lo menos no estaban tan precisas como la Corte. Bueno, les decía que en el 2016 la Corte habilitó el aula virtual. En el 2017, todos conocen, se sancionó la ley conocida como Micaela. Se hizo un proyecto inédito en el mundo que Naciones Unidas premió a la Corte Suprema por todo el sistema que estaba desarrollando la Oficina de la Mujer, y la Oficina de Violencia Doméstica. Y la ley Micaela 27499, no mencioné el número, pero todos la conocemos. Bueno, la Corte al día de hoy tiene capacitado a todo su personal en materia de género y está no solo capacitado a través de la ley Micaela, que es obligatoria, sino capacitado con cursos mucho más avanzados y complejos, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que está capacitado casi todo o gran parte del Poder Judicial en Capital Federal y gran parte en Provincia de Buenos Aires. No conozco, pido disculpas, los datos de la provincia ni de otras provincias, pero seguramente están avanzando. Bueno, un poco esto es una muestra de la importancia que le dan al tema, no mi presencia, sino el tema, ¿no? Por favor. Bueno, voy a ingresar en legítima defensa. Legítima defensa, son todos penalistas, lo deben saber mejor que yo. Legítima defensa es, dentro de la teoría del delito, se encuentra en la antijuricidad. Ustedes saben que pasado el estrato de la conducta y la tipicidad está la antijuricidad y es una causa de justificación que elimina la antijuricidad y al respecto trae importantes consecuencias, habida cuenta de que cuando no existe una conducta típica y antijurídica, no se configura lo que nosotros conocemos como hecho ilícito o injusto penal que tiene repercusión en materia civil, sin perjuicio de la culpabilidad o punibilidad que puede venir después. Entonces, una conducta típica es antinormativa cuando esa conducta fue contraria también a todo el derecho, al cosmos jurídico. Entonces, el Código Penal, en el artículo 34, inciso 6, habla de la legítima defensa, en el inciso 7, si no me equivoco, habla de la legítima defensa de terceros, y pone 3 requisitos para la legítima defensa. Lo primero, que es una agresión ilegítima. Lo segundo, habla de una necesidad del medio empleado para repelerla, ¿sí? Y lo tercero es que no haya, ahora pensaba la palabra, provocación, no haya provocación suficiente de quien utiliza la legítima defensa. Cuando habla de agresión ilegítima, acá vale, recordemos todos juntos, no es solamente una agresión física, sino que es una agresión sobre cualquiera de nuestros derechos. Y además, la agresión no tiene que haberse dado, sino que puede estar por darse o ser inminente. Y estos puntos que estoy destacando no es arbitrario, tiene que ver con que cuando avancemos en la charla y veamos los casos, este punto es trascendental, lo que les acabo de decir, por lo menos desde mi óptica. Entonces la Corte, que tiene 159 años, el año que viene cumple 160, empezó a desarrollar lo que era la legítima defensa como causa de justificación. Y yo el primer caso que encontré, y esto permítanme leerlo, es de 1879, se llama criminal,
como tiene acento hasta lo leí mal, fantástico. Criminal contra Elman Dickey, y en 1879 la Corte, piensen que no estaba el Código Penal, por lo menos el que tenemos ahora o con las modificaciones que se fueron haciendo. Aunque es verdad que la necesidad de la defensa no puede apreciarse de una manera general y abstracta, y esta apreciación pertenece principalmente al que se cree en peligro inminente, sin embargo, él es el juez de esta necesidad bajo su responsabilidad y será culpable si en la posición en que se ha hallado no ha hecho de sus facultades intelectuales el uso que debía. Acá la Corte lo primero que dice, y todos estos considerandos chiquitos que le saqué, es para, lo vamos a entender al final, ¿no? Les pido que me tengan paciencia. Acá la Corte lo que dice es que uno es el propio juez de la circunstancia en la que se encuentra, y si actúa bajo el amparo de la legítima defensa es porque juzgó que le correspondía actuar en legítima defensa. Ahora bien, puede que, realizado después el juicio por los jueces técnicos, entiendan que no había legítima defensa. Eso es otra cosa. Pero uno es el propio juez de sus actos y de la situación y el contexto en que se encuentra. Y esto es una definición tradicional de legítima defensa según la jurisprudencia de la Corte. Después, en el año 1905, la Corte dice: invocada por el procesado en su confesión la circunstancia eximente de pena, esto es haber obrado en legítima defensa, y no habiéndose probado la falsedad de tal calificación, corresponde la absolución de aquel. Vean acá cómo hacían la valoración de la prueba. Es otro tema importante que lo vamos a ver en el caso, sobre todo Leiva, donde se modificó todo. 1928, criminal contra Rojo. Antes las causas en la Corte, si alguno buscó fallos viejos, este es un paréntesis, se ponía criminal y el nombre, parece como en Norteamérica, ¿no? Ahora, bueno, no, supongo que acá también, pero es el nombre de la persona y el delito, ¿no? Antes no se ponía el delito que se cometía, se ponía el proceso, que era un proceso criminal, y el nombre del imputado. Bueno, en 1928 la Corte dice: es legítima defensa propia cuando el hecho se produce entre enemigos o frente a un desconocido, en sitio deshabitado o sin personas o auxilio, pero esa legítima queda enervada cuando el acontecimiento se produce entre compañeros rodeado de personas que al primer llamado hubieran podido acudir a él para desplazar cualquier peligro para el victimario. Nuevamente acá la Corte, yo ya les vi la cara, yo puse la misma cara como lo leí, empieza a decir: bueno, cuidado, si te hacen una agresión ilegítima, pero hay gente, como si ahora alguno de ustedes que no me tolera más viene a pegarme, yo en realidad no podría repeler esa acción porque están un montón de ustedes que deberían defenderme o utilizar la legítima defensa de terceros. Bueno, es una visión, pero en la historia de la Corte esto se fue modificando y fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy, sobre todo con el tema de género. Bueno, dos fallos más cortitos. Sandoval, acá ya a partir de 1930 la Corte cambió la forma de caratular las causas, no ponía delito ni ponía criminal, solo ponía el nombre. Bueno, son los cambios. Y en 1938 Sandoval dice: no existiendo elementos de juicio para vivir la confesión del procesado, debe aceptarse la legítima defensa que invoca. Punto. No dice más, y los fallos antes de la Corte, lo deben haber visto también, eran 3 parrafitos. Hoy de golpe encontrá fallos de 80, 100, bueno, o más. Y el último que los menciono, para no aburrirlos, es Ramírez Avelino, 1947, dice: demostrado que el reo atacó a la víctima súbitamente y sin que mediara provocación, agravio o agresión de parte de esta, procede rechazarse la eximiente de legítima defensa. Bueno, ahora bien, estas fueron algunas definiciones de la Corte Suprema en caso de legítima defensa, con el concepto tradicional, con el concepto patriarcal y sobre una teoría del delito patriarcal hecha por hombres, porque lo primero que deberíamos reformar es la teoría del delito. La teoría del delito no tiene una visión de perspectiva de género. Después la puede tener la legítima defensa como eximiente de la antijuricidad, pero no la tiene la teoría del delito. Y ahí ya tenemos un problema de fondo muy grande. Incluso una profesora muy conocida, Lolita Vendillar de Castro, empezó a desarrollar una teoría del delito, sobre todo desde la tipicidad, porque ejemplos de tipicidad tenemos miles. Por ejemplo,
Una vez yo estaba dando una conferencia en Neuquén y una persona me dijo, siempre ustedes están diciendo que las mujeres fueron perjudicadas y que no tenían igualdad. Fíjate vos, me dice que no encontré a ninguna mujer condenada por el delito de duelo. Claro, bueno, esa era su opinión, ¿no? Me quedó, yo le contesté en su momento que no estaba, que estaba equivocado, sigo creyendo que estaba equivocado, pero claro, no estaban condenadas dentro de lo que era el tipo penal de duelo, porque estaban condenadas todas por homicidio. No tenían la posibilidad de tener una pena menor, y si lo hacían con padrinos incluso podían, hasta en algunas circunstancias se les eximió de pena, porque no existía la posibilidad de que dos mujeres se batan a duelo. Entonces, si dos mujeres decidían batirse a duelo, con padrinos, con todo, cumpliendo todo lo que decía el tipo penal, la condenaban directamente por homicidio, y si era con arma era agravado. Entonces no hay ninguna mujer condenada, claro, evidentemente. Bueno, esa concepción desde la teoría del delito, de la comática penal y de los tipos penales que fueron creados desde una perspectiva, o mejor dicho, para no siempre definir por la negativa, que fueron creados con falta de perspectiva de género, explica un montón de la historia del delito en la Argentina, el concepto tan dinámico que va cambiando. Bueno, dicho esto, con este parate que hice y me desvié, voy a continuar, y antes de abordar los casos, yo quería que pensemos todos juntos un segundo cómo funciona la Corte Suprema, porque también hay que entender por qué la Corte dice lo que dice, cuándo lo dice, y cuáles son las causales para llegar a la Corte. La Corte Suprema tiene básicamente 3 causales para llegar. No todas están reguladas. Sí, la Constitución, por supuesto, habla en su artículo 116, 117 y 118 de la Corte Suprema, el 108 también, cuando dice que es una sola Corte, ahora que está tan en discusión el tema de si se puede hacer por salas o no. La Constitución define un poco las atribuciones del Poder Judicial, y la Ley 48, que habla del recurso extraordinario federal, viene un poco, me parece a mí, a explicar el artículo 31 de la Constitución Nacional. Pero para no desviarnos y no irnos a una charla constitucional, yo lo que les quería decir era lo siguiente. Hay 3 formas de llegar a la Corte Suprema: alegando o gravedad institucional, o cuestión federal suficiente, o arbitrariedad de sentencia. Esas son las 3 maneras de ingresar a la Corte Suprema. La Corte Suprema trata 8.836 fallos por año, fue la cifra del año pasado, que representan casi 30.000 causas. Tuvimos récord latinoamericano el año pasado. Y si ustedes piensan en Estados Unidos, está hasta 300 casos por año. La Corte de Brasil o el Tribunal Constitucional de Brasil trata alrededor de 800, 1.000. Bueno, la Corte Nacional saca casi 30.000 causas por año. Y bueno, además de que es una barbaridad, tiene que ver con la cultura general nuestra. Tiene que ver principalmente con las facilidades para llegar a la Corte, y esto no estoy haciendo referencia a la cuestión económica que se cobra el recurso de queja, que además, perdón, este comentario, lo paga menos del 10% de las personas que llegan, porque en materia penal no conocí nunca un imputado que pague, salvo, bueno, algún político o algún empresario que pueda haber llegado, pero todos tienen beneficio de litigar sin gasto. En materia laboral, los empleados no lo pagan, el Estado no lo paga en contencioso administrativo, en tributario no lo pagan, en civil hay un poco, en ambiental no se paga, y si sigo pensando en los otros fueros no se paga. O sea que el monto para el recurso de queja no tiene interés ni económico para la Corte, ni tiene interés, ni tiene función de evitar que lleguen a la Corte Suprema. No. Acá el problema, y esto es una apreciación, bueno, todo lo que digo, por supuesto, es mi opinión personal, pero acá el problema que se da es que tenemos una cultura
litigiosa muy alta y no terminamos de comprender, me parece a mí, que la Corte Suprema no es un tribunal ordinario, lo decimos, todos lo sabemos, nos lo repiten en la facultad, lo sabemos en la secundaria, en educación cívica, pero no lo terminamos de entender y la cantidad de planteos que llegan sobre cuestiones de derecho común y hecho y prueba a la Corte es tremendo. Y lo primero que hacen es generarse una situación rara, diría yo, porque inmediatamente dicen, vas a la Corte y te ponen la famosa plancha del 280. Bueno, la plancha del 280 es una sentencia de Corte que no tiene exposición de fundamentos. Pero para escribir un 280 son 20 páginas, 25, 30. A veces son más largos que una sentencia con fundamentos que son las públicas. Porque tenés que convencer 100% al ministro o a los ministros de que no hay ni arbitrariedad, ni cuestión federal, ni gravedad institucional. Y eso no se hace con un sello de goma como se cree. Para nada, sino, si fuese un sello de goma sacaríamos 1000 causas por día, no tendríamos problema. Si fuese oficio y mirar y poner 280 sería facilísimo. No, requiere todo un estudio muy profundo y sobre todo requiere comprender el alcance del recurso extraordinario y las causales de ingreso. Y sigo explicando cómo funciona la Corte, no porque esta sea una publicidad de la Corte, que tampoco yo vengo en calidad de nada acá, sino porque cuando veamos los fallos van a entender cómo la Corte tuvo que utilizar estas causales, a través de los agravios que había planteado la parte, por supuesto, para poder revertir condenas, pues van a ver que son todas condenas que tuvieron que ser revertidas porque eran arbitrarias. Entonces, la Corte tiene dos posibilidades, y ahora ya voy a pasar al tema de los fallos. La Corte tiene dos posibilidades cuando llega un expediente. El 90%, el 91,4% de los expedientes que llegan a la Corte terminan con la plancha, que no lo digamos más, pero es lo que más acostumbrados estamos, del 280, que se necesitaron 20, 25 hojas para explicar todo un expediente, que tiene 10 años, que tiene 5, que tiene 15, que se necesitó explicarle con una precisión casi de un cirujano, honestamente lo digo, y siguiendo el manual de Belucio para redacción de sentencias. Los memos que son internos se redactan como las sentencias, no se redactan así nomás, con errores gramaticales, no puede haber errores gramaticales sin memos internos, no existe eso, los cometemos por supuesto, pero no deliberadamente o por falta de, o porque no interese, sino porque interesa mucho, tratamos de no cometerlo. Y entonces la Corte tiene dos opciones, o pone un 280 o abre el recurso. Y cuando abre el recurso puede realizar o un reenvío, que es la mayoría de las veces realiza un reenvío para que se dicte una nueva sentencia conforme la doctrina que emana de la sentencia del alto tribunal, o como en algunos casos que han tenido cierta trascendencia mediática, pero que han ido y venido muchas veces, se acordarán todos Carrascosa, se acordarán todos de Cabrera, que incluso se hicieron una película, si no me equivoco, sobre Cabrera, una película, el Ratty Horror Show, ¿no? No sé si alguien la vio, creo que era esa, donde la Corte, después de 2 o 3 veces que vino, terminó absolviendo García Belsunce y Carrera. Porque le decía al tribunal ACU anterior, tenés que fallar conforme a estos lineamientos, y no los cumplía. Ahí hay otro problema de la cantidad de llegada de las causas a la Corte. Todos sabemos que los fallos de la Corte no son obligatorios, pero digamos que tienen una fuerza de fundamentos, gracias, sí, evidentemente muy fuerte, y por lo menos lo que se exige, según propia doctrina de la Corte, es que cuando se va a fallar contrario a un antecedente de la Corte, se esgriman fundamentos y se diferencia el caso ese del caso que es el precedente. ¿Y por qué no son análogos? Por lo menos. Bueno, eso no pasa tampoco. Directamente hay jueces, y esto no quiero que sea tomado, solamente quiero que me tomen como una crítica constructiva y nos equivocamos todos y la Corte no tiene, no es mejor ni nada. Lo que quiero decir es, esto sucede y es un desgaste tremendo de recursos
de economía procesal, porque vuelven a llegar a la Corte los mismos casos, y los mismos casos, y los mismos casos, cuando la Corte ya dijo eso, y lo que le queda a la Corte es hacer una remisión. Y siguen llegando por mucho tiempo. Y esto hace colapsar el sistema, realmente lo colapsa. Bueno, entonces decía que la Corte puede poner un 280, puede hacer un reenvío o puede hacer un sorteo horario positivo y terminar dictando ella misma la sentencia. Ahora, las sentencias, ¿cuándo son arbitrarias? Porque la arbitrariedad no es la mera discrepancia, porque siempre, en una frase que repetía mucho el doctor Petracchi, decía, primero están los hechos y después vienen las interpretaciones. Y hay interpretaciones que son razonables y hay interpretaciones que son, a decir de Gennaro Carrió, son irregulares o anómalas o carentes de fundamento suficiente para sustentarlas. Esto lo leí para ser respetuoso de Gennaro, que así lo había escrito. Esas son las sentencias donde la Corte, por arbitrariedad, termina revocando. Y estos son los casos que vamos a ver ahora. Primero, no es por orden de fecha, sino por orden que creo yo es más fácil para entenderlo. Ya les hice mención antes al fallo Góngora, supongo que todos lo deben haber oído nombrar, que es el 23 de abril de 2013. Góngora era un caso de violencia de género y llegó a la Corte, voy a ser muy breve con esto porque es una sola referencia, llegó a la Corte y se le había otorgado la probation al imputado. Y entonces la Corte Suprema dijo no. ¿Pero por qué dijo no? Primero y principal, porque entendió que por la Convención de Belén do Pará y las leyes internas era necesario, toda la introducción que hice antes, llegar a la verdad y visibilizar la cuestión, y no se podía en caso de violencia de género porque obligaba a la Convención, y acá ya no hay una interpretación, porque por supuesto que toda frase y todo artículo nosotros nos gastamos muchísimo en darle vueltas y vueltas, ni hablar los alemanes que crean cosas fantásticas, pero cuando dice que se tiene que llegar a un juicio, yo ahora voy a tratar de ver si encuentro como dice exactamente el artículo 7F de la Convención, pero creo que habla de un juicio oportuno, creo que la palabra es juicio oportuno. Cuando habla de juicio oportuno, no se puede entender que la probation sea un juicio oportuno. Y cuando habla de darle luz y visibilidad a través de un juicio oral y público, menos que menos. No hay mucha interpretación. Si una probation no es ir a juicio, estamos violando la Convención de Belén do Pará. La Corte lo dijo así. Y ahora sí voy a entrar en fallos de la Corte, son 2 o 3 fallos que tienen que ver con la legítima defensa. Yo traté, y espero haberlo logrado hasta acá, y si no, mañana vengo y la doy de nuevo, la puedo mejorar la charla, pero lo que traté es de contarles que tenemos que buscar la verdad en los casos de género, a través de esa referencia artística. Traté de contarles que la Corte está trabajando en la capacitación, tanto como están trabajando ustedes acá en la provincia, y lo sé de muy buenas fuentes acá por la presidenta y por la doctora Leiva. Traté de contarles también que la capacitación no alcanza, o esto no lo dije y lo digo ahora, si no rompemos el famoso techo de cristal. En Capital Federal hay muchas mujeres juezas de primera instancia de Cámara, pero no hay jueces de la Corte. Bueno, estaba la doctora Hayton, por supuesto se fue, pero tuvimos 3 juezas de la Corte en toda la historia, y creo que estoy contando una del proceso de la dictadura, así que podríamos mencionarlo entre comillas, pero efectivamente tuvimos 3 mujeres en 160 años casi de la Corte. Eso explica mucho. Nuestra querida amiga Susana Medina dice, estábamos también con Marcela, no es techo de cristal, es techo de hormigón con escalera resbaladiza. Claro, realmente se hace muy difícil si de arriba no pueden bajar señales claras para abajo. Bueno, la verdad que el fallo es del año 2011, se llama Leiva, y leo un segundo los hechos, son muy fáciles. Leiva mató a su pareja y padre de sus hijos de un puntazo en la zona del tórax con un destornillador. Bueno, ¿qué pasó acá? Este es un caso que vino de Catamarca. Y Leiva alegó legítima defensa. Y cuando alegó legítima defensa,
todos los jueces y los tribunales intervinientes anteriormente, creo yo, y así lo entendió la Corte, cometieron dos grandes errores que devinieron en arbitrariedad. El primero fue que no valoraron la prueba en conjunto, y ahora les voy a explicar qué parte no valoraron. Y el segundo fue que no tomaron el contexto para analizar la perspectiva de género. ¿Por qué le rechazan a Leiva la causal de justificación de legítima defensa? Porque en ese momento él no le estaba pegando. En ese momento no había una situación confrontacional. Estos son casos, y acá agrego un punto, donde hay legítima defensa en situaciones no confrontacionales. Y este es un primer criterio que la Corte empieza a desarrollar. No lo pone con estos términos, esto son más mis palabras o de algún otro doctrinario. Uno a veces no sabe si se le ocurrió a uno o lo leyó. A mí no se me debe haber ocurrido nada, así que lo debo haber leído. Pero evidentemente es una situación no confrontacional. En los conceptos tradicionales que hablamos de legítima defensa, esto no podría existir. Porque como sin agresión ilegítima, vos le clavaste un destornillador en el tórax a otra persona. Bueno, hasta donde yo sé es un homicidio simple. O no, puede ser más todavía. Podemos hasta ponerle agravado, no sé si hubo alevosía y se lo clavaste 50 veces, yo qué sé. Pero, evidentemente, esa perspectiva para juzgar el caso es incorrecta. Porque la mujer había realizado, no me quiero equivocar, después lo cotejamos, creo que 4 o 5 denuncias previas antes del hecho, y además hubo otra cuestión que el Superior Tribunal de Catamarca, haciéndolo a veces de casación, de casador, no desarrolló, y para peor la desarrolló mal, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Pero la desarrolló mal. ¿Por qué? Porque dijo, sí es cierto que hay denuncias anteriores de violencia de género, en ese momento vos no te encontrabas en un peligro inminente, le dijo, lo cual ahora yo voy a decir por qué creo que estuvo equivocado, o voy a usar las palabras de la Corte para decirlo, sino que además le dice, vos en un momento te fuiste de tu casa con tus hijos, o de la casa que tenías con tu pareja, mejor dicho, porque no era la casa de ella, así que ahí me corrijo, te fuiste de la casa, del hogar conyugal, con tus hijos y después volviste. Entonces, esto es una autopuesta en peligro. Le dice esto. Dice, no, vos volviste y te pusiste en peligro. Él ya te había pegado y vos te fuiste y volviste. En el medio, cuando la Corte estudia todo el caso, y esto no salió en la sentencia, pero se los puedo decir, incluso encontró la Corte que ella había estado yendo de casa en casa de conocidos y buscando trabajo y no había conseguido. Cuando vuelve a la casa donde estaba con su expareja, es porque los chicos habían tenido 2 internaciones por desnutrición. Volvió a riesgo de que la mate para salvar a sus hijos. Bueno, la Corte, el Superior Tribunal de Catamarca, es Corte Suprema ya, la Corte Suprema de Justicia de Catamarca entendió que eso era una autopuesta en peligro. Y además lo dijo de otra manera, porque dice... el mero hecho de permanecer la imputada en el domicilio en que convivía con el occiso, al cual asigna un carácter voluntario, la Corte Suprema de Catamarca, bueno, voluntariamente ella se volvió a enamorar de él, no dice esto, por supuesto, es un chascarrillo, pero evidentemente no fue así, dice que se sometió libremente a una hipotética agresión ilegítima. Bueno, eso fue el fallo de las instancias anteriores en Catamarca. Cuando llegó a la Corte rebatió estos puntos y dijo, no solo que soslayaba las disposiciones de las convenciones internacionales y normas internas, sino que iban directamente en colisión con ese contenido. ¿Por qué? Agresión ilegítima. No debe mediar en casos de violencia de género la agresión ilegítima o ser inminente, porque lo que existe acá es un círculo constante de agresión continuo y la mujer se siente que en cualquier momento puede ser agredida. Y si volvemos a los antecedentes de la Corte, incluso cuando hablaba de legítima defensa desde la concepción patriarcal y tradicional, van a ver ustedes que la Corte decía, y yo se los hice con convención
y con fuerte referencia, que cada uno era juez de la situación que se encontraba en legítima defensa. Bueno, acá viene la pregunta, y si corresponde que seamos pretenciosos, hagamos mayéutica. ¿A alguien se le ocurre que esa mujer no podía sentir peligro constante las 24 horas y que desde su percepción y como propia jueza de sus actos no se sintió amenazada cuando el sujeto, y acá agrego el dato que lo dejé al final a propósito, le circulaba alrededor haciéndole gestos y caras? Es verdad, no le pegó. Le circulaba alrededor haciéndole gestos y caras con gestos violentos, y ella recordó que cada vez que tomaba alcohol y le circulaba, le pegaba. Y ahí le clavaba el destornillador. Bueno, ahí viene la pregunta, no es que quiera que sea retórica, sino los escucho con todo gusto, si no continúo, lo hablamos al final, pero realmente creen que tiene que considerarse la agresión ilegítima desde el concepto tradicional de legítima defensa. No, evidentemente que no. Ahora bien, ¿qué pasa con la necesidad del medio empleado para repeler esto? Como les dije antes, incluso, no sé si lo mencioné o lo mencioné acá antes hablando con Valdemar, incluso Klaus Roxin, el catedrático de Bonn, dice, la mujer podría incluso defenderse con un arma. Incluso defenderse con un arma de una agresión ilegítima, un arma de fuego me refiero, ¿sí? Incluso defenderse con un arma, por supuesto son cuestiones de casuística, acá lo explicó antes la doctora Leiva, no todo es violencia de género. Yo tomé casos donde creo que era burdo la sentencia que habían dictado los tribunales, o por lo menos desde la perspectiva de la Corte, ¿no? Me parecieron a mí. Bueno, entonces la necesidad del medio empleado para repelerlo es evidente. Yo hace poco en una clase en la facultad hice pasar 2 alumnos. Busqué una alumna que era muy chiquita y un alumno que era enorme. Entonces le digo, bueno, mira, no quiero que esto termine, no quiero que terminemos en los diarios, no le pegues, pero vos acercate hacia ella y fíjense la dimensión del tamaño de una persona o la otra. Sentados nosotros, yo me senté, hice aula invertida y me senté ahí. Y la chica, que estábamos actuando, si me permiten, se sintió hasta amenazada, sabiendo que era una actuación. Se fue para atrás, no pudo contenerse. Entonces le digo, bueno, imagínate que vos ya te habían pegado varias veces y tenés un destornillador, porque aparte Leiva estaba arreglando, en un momento explicaban, esto no quedó muy claro, pero le tenemos que creer, me parece a mí, tampoco es tan determinante, ¿por qué tenía el destornillador ahí? Había arreglado una puerta de la cocina, no es que andaba con el destornillador espelándolo, esto no fue premeditado, ella sintió el mismo miedo que había sentido cuando le pegaba. Entonces, en este caso, la Corte revocó la sentencia y mandó a dictar un nuevo fallo que se adecúe a esto, incorporó por primera vez la perspectiva de género en caso de legítima defensa. Eso fue en 2011. Después tenemos otro fallo que se llama RCE, y después les voy a dar otro fallo que la verdad lo terminé de leer hoy, pero me parece fundamental, que se llama Sanz. Pero vamos a ver RCE un segundo. RCE viene de la provincia de Buenos Aires, leo los hechos que acá yo me resumí. RCE, que es Romero, la mujer, fue condenada a 2 años de prisión en suspenso por el delito de lesiones. Discúlpenme, a Leiva le dieron prisión perpetua. Le habían dado, qué detalle me olvidé, ¿no? Disculpen. A Leiva le dieron prisión perpetua por homicidio agravado en Catamarca, ¿sí? Bueno, en este caso, y nuevamente me disculpo por omitir eso que era importante, pero creo que dije que venía condenada. RCE fue condenada a 2 años de prisión en suspenso por el delito de lesiones cometido en perjuicio del padre de sus hijos, con quien convivía a pesar de tener la disolución del vínculo de pareja, y en el marco de un contexto de violencia de género preexistente, el día del hecho, ella no lo saluda cuando él entra a la casa, él la empuja, la golpea, acá ya es un poco más fácil entender, ¿no? Ya hay una agresión ilegítima, que no era el caso de Leiva, pero en vez de con el destornillador, que justo Leiva estaba arreglando algo, ella va, agarra un cuchillo y se lo asestó en el abdomen. Sale corriendo de la casa, esto lo recuerdo así, creo que es así,
sale corriendo de la casa, el hermano vivía a 50 metros de ella, lo va a buscar al hermano, en el medio llama a la ambulancia y se va a la comisaría y se presenta y dice, le asesté un puntazo a mi pareja o expareja en el abdomen. Bueno, él fue a juicio oral, descartaron que hayan actuado RCE amparada en legítima defensa y en todas las instancias provinciales de la Suprema Corte resolvieron que confirmar la condena por lesiones. Bueno, acá la Corte entendió nuevamente que la sentencia había sido arbitraria, se basó en la normativa que ya hemos mencionado desde el inicio, la Convención de Belén do Pará y la normativa interna, y acá esto voy a leer un poquito también, si ustedes me toleran, porque dice, esto es un poco la doctrina, nosotros hicimos un libro sobre esto, un poco la doctrina que emanó del fallo del tribunal o la interpretación nuestra, que la Corte recordó que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares de legítima defensa utilizado para otro tipo de caso, en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben inexorablemente ser contempladas por los jueces y juezas. La Corte Suprema interpretó que en los casos de violencia de género, tanto la agresión ilegítima como la inminencia de la amenaza o lesión, que son los requisitos que exige, deben ser considerados siempre de una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque sean uniones de derecho o hecho, ahí la Corte habla un poco de qué tipo de unión para ver si hay violencia de género entre extraños o no, cosa que también había mencionado en 1945. La violencia de género no debe concebirse como hechos aislados, sino en su intrínseco carácter continuo, porque en forma permanente se están mermando los derechos de la integridad física y psíquica de las personas. Y acá va el agregado, y voy y vengo todo el tiempo, espero no marearlos, yo ya estoy mareado, pero acá va el agregado. Ustedes recuerdan que la legítima defensa no era solo agresiones físicas, era para defender y repeler cualquier derecho. Y el derecho a la salud es un derecho. No deja de serlo, lo dice la frase misma, lo dije yo recién, está implícito y explícito. Entonces, el daño psicológico, por supuesto, a ver, yo no estoy diciendo, que no se interprete mal, que si un hombre ejerce violencia psicológica, la mujer puede agarrar un arma y pegarle 2 tiros. No estoy diciendo eso. No creo que tampoco lo vaya a decir la Corte, yo no soy la Corte, por supuesto, pero digo, no creo que alguien lo diga. Lo que estamos diciendo es que tiene capacidad para defenderse. Si ella cree, como juez de la situación, que a partir del daño psicológico, la violencia, el olor a alcohol, que ya le había pegado como antecedente, se está acercando para pegarte, no debería una persona que pesa la mitad que su pareja tener que defenderse de la misma manera como si yo me tuviese que pelear con otra persona donde encontramos pesos similares y fuerzas quizás más similares. Acá no es así, no es así. Entonces, esa es la perspectiva de género que la Corte también habla. La Corte aclara, por ejemplo, dice, solo se requiere que no haya una desproporción inusual entre la agresión y la defensa y en cuanto a la lesión ocasionada, y no solo eso, sino también otra parte que le agrega a la Corte al contexto que no se solía analizar en los casos de legítima defensa. La Corte habla de toda la historia de la mujer con esa persona, para atrás, y desde el hecho para adelante también su comportamiento, cosa que no se veía en la legítima defensa. Tradicionalmente, si yo iba por la calle y una persona me pegaba de atrás y yo me daba vuelta y le pegaba un golpe, después nadie preguntaba o analizaba si después de ahí yo me fui al hospital, no me fui al hospital, si llamé a la policía, no importaba tanto. Era el momento, en esa circunstancia, si se habían cumplido los 3 elementos de legítima defensa. Hoy, la interpretación más amplia de la legítima defensa habla también del hecho posterior al daño que la mujer comete sobre el hombre. ¿Por qué? Porque incluso, y no pasó en estos casos, pero lo dice la Corte de alguna manera, o lo deja asentado para prepararse para futuro, y no pasó que no llegó a la Corte, pero sí hubo casos de mujeres que mataron al hombre y lo enterraron después.
porque incluso sabían que no solo la repercusión jurídica que iban a tener, sino el miedo que tenían. Lo enterraron por el miedo y la situación en la que vivían. Y tapaban esa situación. Esto no lo justifica, es un delito, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es a qué nivel llegó el daño que estaba sufriendo ella para tener que defenderse y matar al padre de sus hijos. No es una cosa aislada, es una situación de contexto de violencia en un círculo constante y vicioso, como dice la Corte, y continuo, y que es inminente las 24 horas. Te puede pasar en cualquier momento. Entonces, ya la agresión ilegítima no es necesaria para estos casos, no es necesaria. Por supuesto que si hay agresión ilegítima, lo más probable es que la mujer pierda, porque si ya le pegó, difícilmente ya tenga la capacidad de poder agarrar un cuchillo y defenderse. Hay otro fallo, y voy a hacer 2 menciones más y después me voy a beneficiar de que charlemos. Hay otro fallo que se llama Rivero, que es de Corrientes, acá cerca. Rivero llega a la Corte Suprema, ella había sido detenida, era una extranjera que fue detenida en un paso y quedó en una alcaldía, creo que era alcaldía de Gendarmería, y esta mujer es abusada sexualmente en 3 oportunidades, con acceso carnal, y en 4 oportunidades la obligaron a practicar sexo oral. Cuando ella declara en primera instancia, cuenta esto y dice que fue en detención, exacto, Cristina, cuando estaba detenida pasó esto, perdón, no lo aclaré, gracias, mientras estaba detenida por un gendarme, ¿sí? Con colaboración de otros 2 partícipes. Bueno, ella hace la denuncia cuando después sale y un poco antes de salir hace la denuncia, pero después se la toma, bueno, ahí no importa, hay una cuestión que no viene al caso, y declara que fue abusada 4 veces carnalmente y 3 veces la obligaron a practicar sexo oral. Cuando llega al juicio oral, ella dice que la obligaron a practicar 4 veces sexo oral y 3 veces fue víctima de abuso sexual con acceso carnal. Bueno, los jueces dijeron que era una víctima poco confiable, dijeron también que la incongruencia entre las declaraciones, siendo que eran declaraciones voluntarias, que había pasado mucho tiempo para que ella analice correctamente, miren, ¿no? Analizar correctamente los hechos a los que te sometió un funcionario público de nuestro Estado, ¿no? Una barbarie. Bueno, y llega a la Corte y los absolvieron a los gendarmes, porque no era confiable. Entonces, a raíz de que no era confiable y cuestionaron la confidencialidad del testimonio de la víctima, a partir de estas diferencias en la cantidad de veces que fue obligada a practicar sexo oral, descartaron todo lo otro. Y por el concepto de indubio pro reo, fueron declarados absueltos. Bueno, llegó a la Corte. Y la Corte acá empezó a desarrollar cuestiones que no tenían que ver con la legítima defensa, pero sí que tienen que ver con la valoración de la prueba en los casos de violencia contra la mujer. Y lo relacionó con los casos de legítima defensa. Dijo, ya en Leiva, ya en RCE venimos analizando, en casos de legítima defensa, un plexo probatorio más amplio, un contexto que abarque desde el inicio de la relación hasta posterior al hecho incluso, y todo eso es cuestiones de hecho-prueba, ¿sí? Que la Corte en principio le resultan ajenos, salvo arbitrariedad, por eso aclaré las formas de ingresar a la Corte, porque seguramente se van a ir de acá, permítanme este comentario también al pasar, se van a ir de acá y van a encontrar, o quizá conocen de su provincia, fallos que no han llegado a la Corte todavía, y ya veremos, pero conocen muchos casos que han llegado y la Corte puso un 280. Y entonces dirán, pero ¿cómo puede ser si es parecido a RCE, a Leiva? Bueno, yo quiero creer, y pongo las manos en el fuego, que no hay no porque la Corte sea infalible, digo, pero no es una cuestión de arbitrariedad de la Corte, sino que para que se cumpla la característica de arbitrariedad, no tiene que ver con los agravios de la parte, tiene que ver con la sentencia del tribunal. Cuando la Corte habla de arbitrariedad, no son los agravios que presenta la parte. Por supuesto, la parte va a decir la sentencia es arbitraria, pero la Corte analiza la sentencia del tribunal. Entonces, esto quiere decir 2 cosas.
que está trabajando muy bien el Superior Tribunal de Justicia porque no se le están revocando los fallos por arbitrariedad, porque evidentemente si la Corte, se puede equivocar por supuesto, dice que en alguna provincia, como nosotros tenemos los datos, se revocan muchas sentencias por arbitrariedad, hay una falla, o por lo menos no se está cumpliendo lo que está diciendo la Corte. Imagínense que esto fue pasando y ahora tengo un fallo de hace muy poquito, que lo vi hoy un poco más, y a pesar de Leiva, RCE y Rivero, sigue pasando. Bueno, vuelvo, discúlpenme, soy un poco desprolijo para expresarme. Fueron absueltos los gendarmes, llega a la Corte, y entonces la Corte dice que cómo es posible que pierda confiabilidad el testimonio de la víctima por una diferencia entre 4 o 3 respecto del abuso que había sido sometido. Que cómo es posible que no se valore todo el plexo probatorio. ¿Y qué era esto? Testigos. Desacreditaron también a los testigos, porque le preguntaron a otro gendarme que no había participado, ¿usted sabe si abusaron de ella? Yo escuché que se reían un día. Sí, ¿y qué opina de ella? Bueno, es una extranjera que hizo esto, hizo lo otro. No. Y en vez de decir, debe haber pasado el abuso, o sigamos en la línea investigativa de que el abuso existió, dijeron, fíjense ustedes que un gendarme que no abusó de ella ya tenía incluso poca estima por su honor de la persona. Entonces todos los testimonios de los testigos, si hay más, lo podría leer, pero los voy a aburrir, fueron desacreditando a la víctima cuando en realidad, cuando uno los lee con una valoración de perspectiva de género, no la desacredita para nada. Para nada la desacredita, pero lo leyeron realmente con un ojo y sin perspectiva. Bueno, la valoración fue parcial y sesgada, dice la Corte, de todos los elementos de prueba restantes. No se tomó en cuenta que había una cámara y se veía ingresar al gendarme acusado, que ingresaba de noche, y cuando le preguntaron al gendarme para qué ingresaba, no, quería saber si ella estaba bien, y le creyeron, pero como ella dijo que fue 4 veces en vez de 3, o 3 en vez de 4, a ella no le creyeron. Bueno, lo terminaron absolviendo hasta que la Corte, tomó el caso, revocó la sentencia y lo mandó nuevamente a dictar una nueva sentencia. Estamos esperando, o la Corte está esperando, a ver qué pasa. Ya hubo una condena, hay que esperar otra cuestión procesal para que termine viniendo quizá la defensa, a través de un recurso extraordinario denegado probablemente, en queja a la Corte. Bueno, eso era un poco esta parte. Voy a cumplir lo que les dije. Hay un fallo más que se llama Sanz, Alfredo Sanz, y acá la Corte amplía aún más el concepto de violencia de género. Y yo no voy a poder explicarlo con la precisión porque requeriríamos una clase entera, porque le vengo dando muchas vueltas al tema, nosotros ya lo habíamos visto cuando lo tuvimos que escribir, pero el hecho es el siguiente: una mujer denuncia a su empleador en un hotel por abuso. El señor Sanz entendió después la Corte Suprema, siguiendo el dictamen del procurador, como represalia, falsifica un pagaré. Él le conocía la firma porque era la empleada, falsifica un pagaré a su favor y le hace una denuncia a ella. Porque no le paga, primero le exige que le pague, ella no le paga, entonces le hace una denuncia, le dice: acá tenés el pagaré y no me lo estás pagando, y este es un pagaré tuyo. Bueno, la justicia empieza a investigar si ese título de pagaré era correcto o no, y ella le hace una denuncia de estafa a él, porque ella sabía que no lo había firmado, y efectivamente se comprobó que había sido firmado por él y que era una firma apócrifa, que era un pagaré falso. Y entonces, cuando llega a la Corte, la defensa dice: este es un caso de violencia de género. Y antes de llegar a la Corte, la estafa, la denuncia de estafa de ella sobre su empleador. La causa de abuso corrió su suerte por otro lado. Llega a la Corte con la estafa, llega la querellante porque él viene absuelto, y dice: no, hay violencia de género. Y no actuaron con perspectiva de género, no se dieron cuenta que
yo lo denuncié por abuso. Y ahí volvemos al tema del contexto entero, de ver toda la línea histórica y no la fotografía. Yo lo denuncié por abuso y a los 15 días él me intimó a que le pague un pagaré que yo no firmé, que se comprobó que era apócrifo, que estaba aparte falsificado por él. Bueno, es un detalle quién lo falsificó, pero digamos, aparte falsificado por él, que era para, de alguna manera, condicionar mi denuncia por abuso. Y yo ahora le pongo estafa, le interpongo una denuncia de estafa y ustedes me dicen que no hay violencia de género, entonces no le ponen perspectiva al tema y lo absuelven. Bueno, no, la Corte dijo que no, siguiendo el pronunciamiento, el dictamen, perdón, del Procurador General, y además hizo un comentario más oportuno. Como había dos denuncias de estafa, dos denuncias distintas, porque después había otro pagaré, en uno lo absuelven y en el otro le dan probation. Entonces ahí vuelve a decir, siguiendo a Góngora, pero mucho más amplio, porque no era un hecho directamente de violencia física contra la mujer, dice no, dice la Corte. Tampoco podés en este caso, por más que sea un delito de estafa, utilizar un método alternativo de solución de conflicto como la probation, porque hay violencia de género y la Convención de Belén do Pará no nos deja. Entonces no podés, por supuesto, ¿cómo lo explica la Corte? Dice, cuando vos utilizás al sistema penal contra una persona a la que, en principio, vos estás imputado de abuso, cualquier causa que derive de allí, de cualquiera de los dos, está dentro del contexto de violencia de género. Es lógico, para la mente de una persona, ahí voy Marce, es lógico que cuando te denuncia al hombre, el hombre empieza a denunciar y trate de contrarrestar, es lógico en el sentido, digamos, de razonamiento de una persona que hace esto, ¿no? Y trate de contrarrestar ello haciéndote una denuncia de algo. Entonces esa denuncia también la tenemos que ver con perspectiva de género. Y si además vos después probás que ese pagaré era apócrifo, cuando le metés el delito de estafa, no le pueden dar probation, porque es toda la causa, es lo mismo. Es una causa distinta, pero es todo lo mismo. Pero habría que pensarlo, me parece, desde dos o tres visiones. Una es, yo no creo que haya un daño que se le ponga perspectiva de género a los casos que haya una mujer involucrada, porque eso automáticamente no genera nada. Solo es una mirada distinta, es una perspectiva, como dice la palabra. No convierte un tipo penal X en otro. No estamos rompiendo el debido proceso, porque yo sería, es muy autojactante decir yo sería el primero. Con todos ustedes seríamos los primeros en salir a defender el debido proceso. Bueno, entonces ponerle perspectiva de género, no sé cuál sería el daño a la cuestión, lo primero que diría. Y lo segundo es que no nos podemos olvidar que la Corte es una institución, un poder del Estado, y es política. ¿Sí? El juez Petraki decía, la Corte es como los cangrejos, o los jueces de la Corte son como los cangrejos, son crustáceos y no lo saben. Bueno, los jueces de la Corte son políticos, lo sepan o no lo sepan. Entonces, cuando hablamos de interpretación de la Convención de Belén do Pará, puede haber un montón de interpretaciones, conocemos algunas por los fallos, ustedes harán las suyas. Lo que estamos advirtiendo es que la Corte, incluso en esta composición del fallo Sanz, que lo firmó Lorenzetti, Rosati y Hayton de Nolasco, hoy con 4 hombres está por sacar otro fallo sobre el tema de género donde sigue ampliando. Esto no quiere decir que no tenga que haber mujeres. Lo que quiero decir es que hay una política del Poder Judicial en la ampliación, ¿sí?, de la interpretación que se hace de la Convención de Belén do Pará y las normas internas para llegar, por eso digo yo, creo que todos los casos que hay una mujer tiene que haber perspectiva de género. Porque vamos para ese camino, es evidente. Si no, leído desde afuera, vos me decís, pero ¿cómo una estafa va a ser con perspectiva de género? Bueno, pero lo que hizo fue ponerle perspectiva de género y a raíz de que le puso perspectiva de género, advirtió algo que lo advierte muchísima gente fácilmente. Ella lo denuncia por abuso. Él hace esto, lo del pagaré, ella lo denuncia por estafa, le dan probation. Está todo conectado, no le podés dar probation, porque no vamos a encontrar la verdad si vos le das probation. Y en el juicio por estafa oral y público hay que contar
que vos te abusaron, o que está a estudio una denuncia de abuso, que él falsificó un pagaré para condicionar tu denuncia a una persona de menos recursos. Incluso hace menciones en el tema laboral, porque nosotros tenemos la visión penal, pero mi mujer, por ejemplo, que trabaja en la Corte Suprema también, y es laboralista y es constitucionalista y tiene una visión mucho más profunda y más amplia, de hecho tendría que venir ella en vez de que venga yo, que es mucho mejor, me dice, esto también se está poniendo en materia laboral, de manera notable, y todos acá, no necesito que se los cuente, tenemos amigos conocidos, y el otro día yo le pedí a un amigo, no voy a decir de qué empresa por la duda, pero que es el CEO de una empresa internacional, le digo, ¿vos tenés los datos de cuántos gerentes tienen las empresas? Sí, me lo pasó y los veíamos. 4%, 5% son mujeres. Después está lleno, secretarias, jefas de prensa, marketing, publicidad, pero directores, gerentes. Y CEO, bueno, CEO creo que no hay. Creo que hay una mujer que es industrial, que no me acuerdo el nombre ahora, y no hay. Bueno, ahí tenemos otro problema también. Bueno, la Corte está tratando de meterle perspectiva, me parece a mí, a todos los fallos, y es una nueva método de valoración de la prueba. Y acá para cerrar, creo que lo más importante es volver a reorganizar la teoría del delito con perspectiva de género. Principalmente el tema de los tipos penales también. Y no estoy hablando de lenguaje, no tengo ningún problema con el lenguaje, pero no estoy hablando que diga el hombre que, no es un tema de lenguaje, no es eso. Bienvenido si se cambia también el lenguaje. No, es un tema de que no se pueden aplicar los tipos penales de manera tradicional a los hombres y a las mujeres. Y el caso es la de legítima defensa, que está bien, no es un tipo penal, es una causa de justificación. No se puede aplicar, hay que volver a analizarla. Lo que pasa es que todavía nadie la escribió. Algunos puntos de conclusión, bueno, que ya llevamos, el país lleva, no la Corte lo inició, pero el país ya lleva 15 años de trabajo constante en tema de género. Eso es un montón para no tener nada, no haber tenido nada, empezar tan abajo, haber tenido 2 solo mujeres en la Corte Suprema. La capacitación es exitosa y es exitosa en casi todas las provincias. Ahora, bueno, Borges decía, el éxito y el fracaso son 2 impostores. Bueno, ¿es exitosa en qué sentido? ¿Tenemos mejores sentencias? Sí. ¿Son infalibles? No. Siguen pasando estas cosas, pero bueno, el éxito no lo midamos en el resultado tan cortito. Vamos a pensar esto en 15 años, a ver si nos volvemos a ver y ya no nos llegan más casos Leiva. Eso va a ser el éxito real. Bueno, la Corte revocó estas sentencias por arbitrariedad y porque obedecían a estereotipos de género cuando se dictaron. Que todo esto es evidencia una evolución y un trabajo continuo que se viene realizando en el Poder Judicial y que es necesaria la mayor participación de mujeres en los cargos más altos, cosa que venimos diciendo todos. Y por supuesto, también, bueno, vos hiciste justo mención a las convenciones. También está lo de, me acabo de acordar, lo de la CEDAW, ¿no? La Convención sobre Eliminación de toda forma de sancionar y erradicar la violencia. También hay que mirarla. Bueno, quizá la perspectiva de género es mirarlas, es leerlas, ¿no?